A esta hora vamos a saludar con el economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República. Con él vamos a hablar sobre la respuesta, o va a darle la respuesta al presidente Lasso ante la posible demanda que anunció a través de su cuenta de Twitter. ¿Cómo está, economista? Gracias por darnos esta entrevista en Ecuador en directo. Bienvenido. Al contrario, Jaime, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder dirigirme a los ecuatorianos. Correcto. Usted la semana pasada dijo en este programa: el banco que Lasso creó en Panamá tiene como función exclusiva viabilizar el lavado de dinero de las actividades ilícitas, de la evasión tributaria, de la corrupción y del producto del narcotráfico. Economista, ¿usted se ratifica en lo que dijo la semana anterior? Absolutamente, por supuesto. Es absolutamente firme mi frase, mi declaración. Tengo todo el sustento técnico, académico, económico para demostrarlo. Y si es que llega a judicializarse el tema, además tendremos el soporte documental, que evidentemente yo no puedo acceder al ser documentos reservados del propio Lasso, pero si la justicia ordena acceder a aquellos, veremos que se demuestra como realidad. Así que no, al contrario, me ratifico y emplazo a Lasso que si es que él realmente tiene interés en que se esclarezca la verdad, que proceda a plantear la demanda del caso, y en la justicia se dilucidará muchísimas cosas respecto a la verdadera propiedad del Banco Banissi en Panamá, sus recursos ocultos en los condados de Miami-Dade y Broward, en Florida, su fideicomiso en Dakota y otros que todavía no han salido a la luz pública. Así que con gusto de poder defender mi postura, mi afirmación en, si es el caso, la función judicial. Correcto. Vamos a poner justamente en pantalla lo que escribió el presidente Guillermo Lasso la semana anterior. Él dice, se refiere a usted, dice: este señor debe responder ante la justicia por esta vil infamia. Los ecuatorianos no podemos permitir que cualquiera mienta y mancille el honor de ningún ciudadano ecuatoriano impunemente. Él ya con esto dice que va a tomar acciones legales. La pregunta mía es, si él hace esto con usted, ¿lo mismo deberían hacer los ecuatorianos que fuimos acusados de narcodelincuentes o no? Absolutamente, los ecuatorianos fuimos ofendidos por la más alta autoridad del Estado, por el mandatario, ¿sí? El mandatario ofendió a sus mandantes, y eso es extremadamente doloroso para un pueblo, ¿no? Que la máxima autoridad del país se refiere así a sus conciudadanos. Y yo creo que si es que él pues considera que yo lo he injuriado y me mete una demanda, el pueblo ecuatoriano también tiene el derecho a demandarlo a él por injurias. Pero el cinismo, ¿no? Esta persona, el señor Lasso, que ahorita se siente ofendido, imagínate todas las mentiras que montaron sobre mí en la campaña electoral, a posterior y en el contexto de la denuncia de los Pandora Papers, cuando él era el investigado, él estaba en las portadas de todas las revistas y periódicos del mundo. Decidieron ensañarse contra mí, me acusaron de temas vinculados al Banco Central, que nada tienen que ver, y que hasta ahora, como es obvio, no ha tenido ninguna repercusión en el plano judicial. Si hubiese sido verdad, obviamente hubiesen impulsado todo aquello y jamás lo hicieron, ¿no? Porque sabían que se trataba de absurda y burda mentira. Entonces ahora vemos quiénes son los mentirosos, pero además vemos que Lasso ha sido un fracaso, no respecto a su propio bolsillo, en eso he leído bastante bien, pero Lasso es un fracaso en términos de su política pública, su propuesta para el país. Y también ha sido un fracaso en esconder sus vínculos con mafias criminales, porque todo esto ha salido a la luz y es hora que dé un paso al costado. Economista Arauz, ¿qué tendría que hacer usted para demostrar todo lo que dijo ese día, como usted lo ha dicho hoy, que se ratifica en lo que dijo la semana anterior, para encontrar todas esas pruebas? ¿De dónde va a sacar todas esas pruebas usted? ¿Cómo las sacaría? Mira, para empezar, el propio tuit, la respuesta de Lasso, evidencia que él tiene más interés en defender a su negocio bancario que a defender la patria.
¿Cuántas cosas se han dicho de Lasso? Su manejo de la crisis, su manejo de la cuestión de la inseguridad, su manejo de la falta de políticas alrededor de la migración, su fracaso en política económica, etcétera, etcétera, pero nunca ha reaccionado con la vehemencia con la que está reaccionando cuando es de defender a su banco. Entonces la pregunta es, ¿por qué defiende a un banco que dice que no es de él? Que ante Pandora Papers salió con su abogado Eduardo Carmignani a decir que no era de él, ¿sí? Pero resulta que ahora sí lo defiende. ¿Por qué? Entonces, él tiene mucho más que perder de iniciar una demanda, pero yo tengo todos los elementos para poder defender mi posición y mi postura sobre la cual me ratifico. Tenemos todos los estudios del Financial Transparency Coalition, una organización de carácter mundial que aglutina a las redes de organismos y organizaciones que estudian lo que se llaman los flujos financieros ilícitos, que son en América Latina primordialmente la evasión tributaria, la corrupción y el narcotráfico en ese orden. El Banco Banisi no solo es un banco que es de propiedad del hoy presidente en funciones, de sus más cercanos allegados, sino que tiene como principal línea de negocio atraer la fuga de capitales desde el Ecuador. Y la gran mayoría de esos capitales justamente buscan evadir tributos o provienen de la corrupción o inclusive del narcotráfico. A veces la gente piensa que se le está diciendo narcotraficante a Guillermo Lasso, pero recordemos que el lavado de dinero es un delito autónomo, tanto en la legislación ecuatoriana como en la evolución del estándar internacional del delito de lavado de dinero. Y un delito autónomo quiere decir que una cosa es el narcotráfico como tal, otra cosa es el lavado como tal, y puede existir lavado sin que esté sentenciado el caso del narco y viceversa. Entonces, el lavado es digamos, un paso en la cadena posterior que puede ser judicializado y declarado como un delito autónomo, inclusive si no hay el descubrimiento de la actividad ilícita originaria como tal. Entonces, esto ha sido recontra mega estudiado a nivel internacional. Existen los sustentos científicos, los estudios sobre Banisi a nivel internacional, publicaciones del propio reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá, reportes de la calificadora de riesgos de Banisi, y los documentos que tenemos en el registro público de Panamá que demuestran su vinculación y la propiedad, ¿no? Y un elemento adicional, y es que Lasso, al escribir ese tweet, realiza una confesión de parte defendiendo a su banco, pero además tenemos otro elemento, porque él seguramente dirá, es que no es de mi banco, es de mis hijos, pero si los hijos son los que me demandan a mí, si los hijos de Lasso son los que me demandan a mí, eso va a demostrar de que la instrucción provino del hoy presidente de la República y por lo tanto se demuestra el ejercicio de control indirecto sobre la institución financiera en el exterior. Entonces realmente creo que Lasso se ha metido en una encrucijada sin valorar los distintos elementos y el país entero tiene mucho que ganar si es que Lasso decide plantear esta demanda en contra. Al responderle, el presidente de la República, Andrés Arauz, está admitiendo que ese banco es de él. Absolutamente. No midió las consecuencias, ¿no? Porque lo había negado. No me dio las consecuencias y esto va a llevar a que se reabra la investigación del caso Pandora Papers, que por cierto está bastante interesante, avanzado en la Fiscalía del Estado. Hay una declaración de Anderson Boscan que dice que la principal pelea que hubo entre la fiscal Diana Salazar y Guillermo Lasso fue porque la fiscal convocó a la esposa del presidente Lasso a que vaya a rendir versión en la fiscalía. Y ojo, el rendir versión es un procedimiento normal dentro de una investigación previa, y sin embargo Lasso no estuvo de acuerdo ni siquiera que vaya a rendir versión la esposa del señor Lasso, y parece que ese fue uno de los primeros y principales encontrones o divergencias fuertes que
que hubo entre ambas autoridades. Así que el caso Pandora Papers, que se está investigando en Fiscalía, avanza, procede y tendrá, me imagino, un impulso con esta reciente admisión o confesión de parte por parte de Guillermo Lasso, ¿no? Luego tenemos la obligatoriedad de que la Asamblea también reabra esta investigación. Este fue un asunto que investigó la Comisión de Garantías Constitucionales. Debería volverse a abrir la investigación ahí. Y por supuesto, ese fraude que fue el pronunciamiento de la Contraloría, exonerando a Lasso del cumplimiento de la ley de pacto ético, también tiene que reverse. Hay los mecanismos legales para que pueda ser cuestionado ese pronunciamiento de Contraloría y volvamos a tener una apertura de la investigación del caso Pandora Papers también en ese espacio. Con lo que usted nos está diciendo, nos da a entender que podríamos tener a un presidente de la República que está actuando posiblemente ilegalmente. Pero por supuesto, todo el tiempo, desde su candidatura, fue ilegal, fue un fraude a la democracia ecuatoriana. Yo impugné la candidatura de él justamente por sus vínculos con empresas en paraísos fiscales. Lamentablemente el CNE en su momento, el TCE también dieron paso a aquello, a su candidatura, y miren al país que nos trajeron. Un país con una crisis en materia de inseguridad, un país con un presidente que conoció del informe de la Policía Nacional y en vez de actuar frente a esas mafias criminales, hizo que la Asamblea Nacional de Yori le dé una condecoración a Danilo Carrera en julio del 2021. Ese es el tipo de liderazgo que hemos tenido con las consecuencias previsibles que tenemos ahora en nuestro país. Lamentablemente es una conspiración lo que existió cuando se decide no investigar, se decide archivar esos indicios que fueron elaborados por la Policía Antinarcóticos del Ecuador, de su gobierno, y además de archivar eso, armar un contrarrelato diciendo que los vínculos del narco más bien estaban en las fuerzas de izquierda, ¿no? En la oposición democrática, progresista, en el movimiento indígena, entre otros. Entonces, es realmente enfermizo lo que hemos visto por parte del gobierno de Lasso, y tiene que tener consecuencias democráticas. Es momento que Lasso dé un paso al costado. Y ahora la Fiscalía va a reabrir esta investigación también para determinar la ilegalidad, no solo la ilegalidad en términos administrativos o de responsabilidad democrática, sino la ilegalidad en términos penales, ¿no? Y eso obviamente tendrá consecuencias profundas para el desarrollo de nuestro país. Cuando usted recibió ese mensaje de Twitter, ¿cómo tomó ese mensaje Andrés Arauz? Mira, en primer lugar, evidentemente... Bueno, ya fuiste acusado, perdón que te tutee, Andrés. Fuiste acusado sí, en su momento de que habías recibido dinero del narcotráfico. Sí, a mí me han acusado de varias cosas, todas burdamente falsas, ¿no? No han podido demostrar nada, ni siquiera han tenido el interés ni el cuidado de avanzar en investigar ni en profundizar nada, porque no hay evidencia, no hay documentos, no hay nada que demuestre mis supuestos vínculos con fuentes de origen ilícito, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Es una raya más al tigre, es algo de indignación por cómo se quiere manejar la política en nuestro país, en un momento en donde el investigado es Lasso, la noticia es Lasso, es el cuñado de Lasso, el informe de la inteligencia policial de Lasso, con la renuncia del secretario anticorrupción de Lasso, el despacho a medio gabinete del gobierno de Lasso, con el ex secretario de comunicación Pipo Lasso, que es del gobierno de Lasso, con los asambleístas afines a Lasso, como Villavicencio, reconociendo que Lasso conocía y decidió esconder el informe durante un tiempo. Es decir, toda la atención que debería estar sobre el señor Lasso por estas acusaciones y vinculaciones de medios aliados a Lasso, resulta que quieren desviar la atención centrando el tema en Andrés Arauz, o lo que Andrés Arauz pueda decir o hacer o haya hecho o haya supuestamente hecho. Entonces es lo que se llama en política el recurso de la caja china, que es armar un distractor por otro lado
para tratar de desviar la atención del asunto de fondo. Y el asunto de fondo es que aquí el investigado es Guillermo Lasso, el cuñado de Lasso, la mafia vinculada al gobierno y a las empresas públicas bajo la gestión de Guillermo Lasso. Y en ese sentido, Lasso es un fracaso. Correcto. Pero bueno, el presidente sigue con ese discurso del narcotráfico. Dice que es el gobierno que más droga está capturando. Pero la gran pregunta es, si tanta droga entra, ¿por qué permiten que entre la droga? Esa es la gran Si pregunta. quieren, hablemos podemos hablar del problema del narcotráfico en el Ecuador, que es un problema serio, que es un problema que no es evidentemente del Ecuador, pues es un problema hemisférico. Imagínate, si acá arman tanto relajo por la droga que sale del Ecuador, la pregunta es, ¿a dónde está entrando esa droga? ¿A dónde está entrando esa droga? Y esa droga entra primordialmente a los Estados Unidos. Y no solo llega de Ecuador, llega de México, de El Salvador, de Honduras, de Colombia, de Perú, de donde sea. Y toda esa droga entra a través de las aduanas y los puertos estadounidenses. Entonces, la principal pregunta que nos tenemos que hacer al abordar el problema del narcotráfico no es cómo así sale de países tercermundistas como los nuestros, sino cómo así entra a la potencia militar de inteligencia, de telecomunicaciones, de supervigilancia, como la del país consumidor. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Porque todos sabemos las debilidades institucionales de los países tercermundistas, como los latinoamericanos. Lamentablemente, lo digo con pena, no con orgullo. Pero estamos hablando que supuestamente hay fortaleza institucional en los Estados Unidos, y es allá donde ingresa toda la droga, es allá donde se consume, es allá donde se vende, y es allá donde se la intercambia por dólares. Entonces, yo creo que para resolver el problema del narcotráfico, tenemos que hacernos estas preguntas profundas, ¿no? ¿Qué permite que ingrese toda esa droga al principal país consumidor? Y si es que debe reverse una política por parte de ese país respecto a una posible alternativa de cómo lidiar con el problema que no sea el mero garrote. Yo creo que el país tiene todavía mucho que discutir sobre este tema, pero en el contexto de un diálogo hemisférico, es decir, un diálogo de todas las Américas para abordar esta problemática. Claro. ¿Qué están haciendo esos países por erradicar el consumo de droga? O sea, acá se combate, el consumo, ¿no?, de droga y poner orden allá a las aduanas de ellos, a los puertos de ellos, etcétera. Imagínate, ahora se reúne Lasso ayer con los representantes de la Unión Europea. La Unión Europea es el segundo espacio de consumo de droga del planeta. Es decir, entonces que ellos no tienen rayos X, no tienen buenos puertos, no tienen aduanas, no tienen policías de frontera, no tienen policías antinarcóticos. ¿Cómo es que entra tanto droga al continente europeo? ¿No es cierto? O sea, siempre se quiere plantear el problema como que es de los países del sur, cuando el problema es allá. Ellos son los que tienen la tecnología para poder evitar todo esto y no lo están evitando. Entonces, a poner las responsabilidades adecuadas en su justa dimensión. No digo que no tengamos que compartir responsabilidades, por supuesto, el Estado ecuatoriano tiene que compartir responsabilidades y por eso exigimos que Lasso pues ponga de inmediato los rayos X en las aduanas. Imagínate, dijo que eso iba a ser el primer mes de su gobierno, ya vamos al segundo, casi entrando al tercer año y no se ha instalado algo tan básico como rayos X en las aduanas de comercio exterior de nuestro país. Economista, pero recordemos que en las aduanas el mismo Anderson Boscan hizo una denuncia donde se vendían cargos en 30 millones de dólares. ¿Quién paga 30 millones de dólares por ir a un cargo en las aduanas? Pues, o sea, eso me sospecha algo medio raro. Y ya se han olvidado además de eso, ¿no? Porque tienes que ir sumando los distintos escándalos. Pero el caso de la aduana es quizás más grave porque está vinculado directamente a la problemática de la falta de control o falta de gestión alrededor del problema de las exportaciones vinculadas al narcotráfico, ¿no? ¿Por qué algo tan sencillo que ofrecieron hacer en los primeros días no lograron concretarlo de forma inmediata? Entonces, ojalá
ahora nuevamente se ponga atención en esa denuncia y a ver si ha pasado algo en el Ecuador. Economista, no puedo dejar de hablar de política con usted antes de que se me vaya. ¿Cómo analizar la situación, la crisis que está viviendo el país? Hay un hermano indígena que ha sido asesinado, acusan al gobierno, la situación es bastante complicada lo que vive el Ecuador. Hay varias opciones para una salida constitucional. ¿Usted cree que de esas opciones hay una que tal vez sea la más benigna para los ecuatorianos? Eso tienen que renunciar ya. O sea, ¿cómo es posible que luego de haber planteado un referéndum en donde desacreditó a la mayoría del Ecuador, justamente acusándoles de vínculos con el narco, él pueda seguir en el cargo? Si tiene algo de dignidad, de sangre en la cara, esa misma noche tenía que haber renunciado, como lo hizo Charles de Gaulle en Francia cuando planteó un referéndum que perdió. Un estatista serio, una persona que entiende cómo funcionan y operan las instituciones democráticas, luego de semejante derrota, tiene que reconocer que no tiene el respaldo de la ciudadanía, que no tiene el apoyo de la población, y tiene que salir, tiene que permitir oxígeno para que el país pueda avanzar. Ahorita él no tiene ninguna legitimidad ni credibilidad. No puede liderarse un país sin esa credibilidad ni legitimidad. No puede aprobar ni una ley, ni una reforma legal que apuntale al desarrollo económico, social del Ecuador. No soluciona los problemas vinculados a la migración, que en su origen más profundo es una crisis de confianza, es una crisis de falta de apuesta al futuro. Y yo te voy a decir, luego del resultado electoral, la gente en la calle me decía constantemente, bueno, ya hicimos nuestra tarea. El pueblo ecuatoriano ya se pronunció con contundencia, pero no vamos a poder aguantar 2 años más que este señor siga dirigiendo los destinos del país. No podemos aguantar 2 años más con Lasso en la presidencia. Así que el camino es la renuncia. Ojalá le entre algo de razón al señor Guillermo Lasso y decida abandonar el cargo de la presidencia, dar un paso al costado, quizás buscar, no sé, irse a Miami, a algún lado y dejar de estorbar el avance necesario, imperioso que requiere el Ecuador para reencontrarse con su destino, que es el de un país progresista, humanista, vinculado a la integración regional y que pueda avanzar en la consecución de los objetivos de la Constitución, que son el buen vivir. Economista, ¿sí tenemos 5 minutos más o ya está con el tiempo? Sí, estamos bien. Bien, quiero invitarlo a Javier Lasso para que lo salude también y conversar con Javier. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, como siempre, Jaime. Buen día también para ti, buen día para Andrés, a los tiempos. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Javier, ¿cómo estás? Yo te debo una llamada. ¿Cómo has pasado? Sí. Tengo que devolverte esa llamada. Estás bien andino en cuanto a la llamada. Sí. Disculparás, como has dicho, estoy un poco entretenido. No, ahorita justo estaba en descanso con mi familia, estamos en la playa, pero me di el tiempo de atender esta entrevista con Jaime, que ha sido muy gentil al compartir el espacio también. Sí. Me contaron que habías tenido una extraordinaria conferencia en Cuba, ¿puede ser? Sí, es la Internacional Progresista, que es una coalición de partidos y movimientos de izquierda progresista, justamente de todo el mundo, de Asia, de Europa, de Norteamérica, de América Latina, por supuesto, que viene apoyando lo que se llama una propuesta para el nuevo orden económico internacional en el siglo XXI. El nuevo orden económico internacional fue una propuesta de los países del sur en los 70s, y que ahora queremos revivirla 50 años después, ¿no? Entonces, estamos haciendo una serie de conferencias. La primera fue en la ciudad de Nueva York en diciembre del año pasado, y esta segunda fue en La Habana, tomando en cuenta que Cuba pasa a presidir el G77, que tú conoces muy bien, el G77 más China, y desde ese espacio la Internacional Progresista se propuso apoyar con conceptos, con propuestas
de qué tipo de agenda se podría llevar desde el G77 en este año. Me dijeron que tu intervención o tu exposición o tu conferencia había sido brillante, de lo más lúcida. Yo no la he escuchado, a mí me dijeron, y el que me dijo eso fue Rafael Correa, que te había seguido en esa intervención y había sido brillante. ¿Cómo está? A él le pregunté lo mismo, solo que cambiando los nombres. ¿Cómo está tu relación con Rafael Correa? Buena, por supuesto, buena. Rafael Correa es el líder histórico de este proceso de transformación en el Ecuador. No tengo más que palabras de cariño, agradecimiento y admiración para él por haber tenido la oportunidad de presentar y representar a la Revolución Ciudadana y al progresismo en mi país, ¿no es cierto? El país porque yo lo he luchado y lucharé siempre desde el espacio que sea. Pero bien, ojalá podamos coincidir. Siempre que él ha ido de México, yo estaba de viaje, cuando hemos podido encontrarnos no hemos coincidido, pero no, bien. No, porque como estamos viviendo los tiempos del fake news, y eso tú también sabes muchísimo de eso, corren rumores, la gente dice cosas, son relatos así repletos de recovecos, ¿no? Unos meandros imposibles de circular. Entonces es bueno escuchar a los propios protagonistas el diagnóstico o el estado de situación. Yo te estaba escuchando y en efecto Jaime tuvo la cortesía de decir, bueno, hay que respetar los tiempos de Andrés y yo también voy a hacer lo mismo, pero en la intervención de Guillermo Lasso en el fin de semana, ahí frente a los militares, él decía que no se puede manchar la honorabilidad de una persona, menos aún si es presidente. En fin, yo estoy hablando en nombre de la mayoría de los ecuatorianos y voy a actuar firmemente. Y yo decía, bueno, si nos quedamos estáticos en el tiempo, un montón de cosas pueden pasar. Pero lo más reciente en cuanto a pronunciamiento democrático a través del voto que hemos vivido en la sociedad ecuatoriana es el 5 de febrero. Y el 5 de febrero no hay mayorías apoyando al gobierno, no hay mayorías. Precisamente perdió la mayoría y el 5 de febrero debería de exigirle a un gobierno serio, debería de exigirle una revisión muy estricta de qué le pasó y eso compartirlo con la sociedad ecuatoriana, ¿no? Pero no, parece que el 5 de febrero no pasó por ellos, ¿no? El 5 de febrero no pasó por ellos y entonces no sé lo que tú opinas, Andrés. Sé que estás en un momento complejo en el sentido de que puedes recibir una suerte de amenaza, pero de todas maneras, ¿tú qué opinas? ¿Ves a este gobierno seriamente o con capacidad seria para hacer un análisis de lo que pasó el 5 de febrero? El gobierno tenía dos caminos luego de esa verenda derrota del 8-0 del 5 de febrero en el referéndum, y más aún si contabilizas los resultados seccionales en donde no sacaron nada básicamente, ¿no? Tenía dos caminos. El uno que era rectificar, es decir, reconocer que su programa de gobierno, su apuesta de cómo liderar al Ecuador había fracasado y por ende rectificar con cambios radicales en política pública, cambios radicales en gabinete ministerial, cambios radicales en las alianzas y la forma de construir un espacio en común que pueda realmente tomar protagonismo en liderar el país, o la otra, y no me queda ninguna duda, es dar un paso al costado, ¿no? Porque si el problema no es que el equipo le falló o que las ideas le fallaron, sino que es el liderazgo mismo, el de él, el de Guillermo Lasso, el que está fallando, la corrección no va a ser por enmendar tal o cual comportamiento, tal o cual acción. La corrección está en que él sea el que deje de liderar este proceso, sea él el que deje de liderar a nuestro país. Y creo que hay un imperativo histórico en esa dirección, que es la necesidad de que el Ecuador se rearticule
a la ola de integración regional de gobiernos progresistas, o por lo menos de gobiernos que no boicoteen la integración regional. Guillermo Lasso no fue a la reunión de la CELAC, por ejemplo, ¿no es cierto? O la reunión quizás más histórica de los últimos tiempos. Lasso no ha tomado acciones respecto a volver a la UNASUR, que debería ser un elemento mínimo sustancial para poder rearticularse a los imperativos históricos que necesita América Latina. Y por supuesto, Guillermo Lasso no ha hecho nada para enfrentar el caos en términos económicos, sociales, productivos que está motivando a esa emigración, a ese éxodo masivo de ecuatorianos, ¿no? Entonces, en seguridad ni se diga, tiene ya Diego Ordóñez de ministro de Seguridad, ni siquiera ha tomado el paso de corregir eso, poniendo a una persona que evidentemente no tiene competencias en materia de seguridad y lo ha dejado ahí. Entonces, eso significa que el problema está arriba, está en el liderazgo de Guillermo Lasso, y como he dicho una y otra vez, él tiene que renunciar, dar un paso al costado y permitir que haya un liderazgo fresco que asuma las riendas de nuestro país por el bien de todos nosotros. Aquí Andrés, sorprendió. Javier, continúa nomás, Javier, continúa. Perdón. No, perdona. Aquí en Quito nos sorprendió una flota de helicópteros, como 16 helicópteros sobrevolando los cielos de Quito, y nos preguntábamos, ¿por qué será? ¿Por qué tantos helicópteros? Bueno, había una celebración, recordar la batalla de Tarqui, la famosa batalla del siglo XIX, en fin. Pero por otro lado también puede ser una demostración de fuerza, de músculo de fuerza, ¿no? Hay una serie de posiciones políticas que me acechan. Bueno, quienes van a defender la democracia serán las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Te parece a ti? Lamentablemente sí. Y no necesitamos ni siquiera analizar la minucia y el detalle de lo que ocurre en el Ecuador para llegar a esa conclusión, sino simplemente revisar la historia de América Latina, ¿no? Y estos gobiernos antipopulares han tenido que recurrir a 3 poderes fácticos para defenderse cuando no tienen el apoyo de la ciudadanía. Uno, las fuerzas de seguridad que tú acabas de mencionar, los grandes medios de comunicación hegemónicos, y la Embajada de los Estados Unidos, y tenemos ahí por lo menos claramente el primero y el tercero fuertemente articulados, donde vimos una reciente, creo yo es una alerta para el país, que es este anuncio por parte de la USAID, y especialmente dentro de la USAID, la OTI, la Oficina para las Iniciativas de Transición, que lleva a cabo un proyecto de estabilidad política con $100 millones, en donde dicen ellos mismos que expresamente sirve para influenciar medios de comunicación, partidos políticos, movimientos sociales y ONGs, ¿no es cierto? Y además actúa de forma urgente y emergente. Entonces vemos que ellos ven que están con alto riesgo de perder a Guillermo Lasso, y han decidido meter un presupuesto de $100 millones para dividir a la oposición, armar operaciones oscuras, operaciones de falsa bandera, dividir a las organizaciones sociales y obviamente sobornar a los medios de comunicación para poder tener un relato único en defensa de quienes ellos consideran que es su aliado. Lamentablemente pareciera que cada vez tiene más consolidado el apoyo por parte de los Estados Unidos, pero yo tengo esperanza de que un ala más bien progresista o racional dentro del Partido Demócrata, dentro del gobierno de los Estados Unidos, pueda alzar la voz y decir, hey, páreme la mano, no vayamos a querer repetir lo que ya ocurrió con Juan Orlando Hernández en Honduras, que el gobierno de Estados Unidos le dio todo el apoyo para que luego, el día después de dejar su gobierno, le metieron una acusación que implicó su extradición a los Estados Unidos, ¿no? Así que ojalá haya alguna voz racional ahí que trate de parar este tipo de iniciativas. Andrés, quiero agradecerte primero por habernos dado tu tiempo para conversar y también para las últimas preguntas que ha intervenido Javier Lasso. Me parece importante dentro
de esta manera de hacer periodismo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Andrés. No, muchísimas gracias, Jaime. Un saludo fuerte para ti también, Javier. Un gusto coincidir y encontrarnos. Y bueno, a los ecuatorianos estar atentos. Insisto yo, si Guillermo Lasso quiere avanzar con su denuncia, aquí estoy listo para poder sustentar mi posición, poder defender mi afirmación. No olviden que tengo mi tesis doctoral es sobre la banca offshore, la banca en paraísos fiscales. Así que no será complicado para mí de presentar toda la evidencia, documentación y datos para sostener esta posición. Un agradecimiento también a tu espacio, Jaime, por haber tenido esta visibilidad. Recordemos que antes del tuit de Guillermo Lasso creo que tenía por ahí como 100,000 vistas. Luego del tuit creo que ya va por los 2 millones. Así que también para Ecuador en Directo ha sido importante promoción la que le hizo Guillermo Lasso. Y un agradecimiento final que es a todo ese ejército de abogados y abogadas que se han manifestado en redes y también públicamente y privadamente su afán de querer aportar a una eventual defensa si llega a materializarse la denuncia de Guillermo Lasso. Gracias a todos ustedes que están pendientes. Muchas gracias. Un saludo. Gracias al economista Andrés Arauz. Javier. No, iba a decirle a Andrés que siguiendo con el mood andino, dejaraste ver. Ahí lo va a poner en pantalla. Dejaraste ver, quería decir yo. Por supuesto, sí. Por supuesto que sí. Estamos hablando. Ok. Un abrazo. Buena salud. Andrés, gracias.